¿Qué hicieron el viernes? El viernes, ¿qué hicieron? Oh. Ya. Bienvenida a la clase del día lunes 24 de agosto. Y para responder la pregunta que estaba haciendo recién Simón, el viernes trabajamos en la lectura de un cuento de Baldomero Lillo. Eso, pongan la asistencia en el chat, por fin. En un cuento de Baldomero Lillo llamado Inamible, que nos relata la historia de un guardián de policía que es muy sabiondo, pero a veces no sabe todo y cuando no sabe algo lo inventa. Y de esa manera, como yo. de esa manera ocurre una situación compleja en donde un hombre se va detenido y finalmente lo formalizan y se tiene que ir a la cárcel producto de andar con animales inamibles. Inamible es una palabra que inventa el joven carabinero, policía de la época, y se refiere a una situación puntual de algunos animales que tienen esa característica. Y eso es el texto con el que trabajamos, lo leímos, conversamos un poquito, y hoy día la idea es poder profundizar en esta obra a partir de la revisión de lo que tenemos que hacer. Hay unas preguntas que ustedes debían resolver en su cuaderno y que, ojo, reitero, esas preguntas que tienen que, sí, te lo digo enseguida, esas preguntas que tienen que responder en el cuaderno, no es necesario que me las envíen, jovencitos, de verdad, ya no tienen para qué enviármelas por correo, ahí yo no les estoy agrandando la carga, es una actividad que sirve solamente para profundizar, y ese finalmente es el objetivo de la clase, profundizar en el análisis del texto de la obra literaria Inamible, ¿ya? Entonces, hoy, como les dije recién, vamos a profundizar en la obra, en el análisis de la obra Inamible de Baldomero Lillo, y para eso vamos a revisar dos cosas. Primero, las preguntas que tienen que responderse del texto, las vamos a conversar, vamos a tratar de llegar a acuerdos para que más o menos todos puedan tener la misma idea, ya que a partir de estas mismas preguntas se generaron dos formas de evaluación. Una, que son las preguntas que yo formulé en Classroom, preguntas que ustedes tienen que responder en los comentarios, y además un quiz, que es un control, un examen, que subí ayer, yo me comprometí a subirlo el viernes, pero el viernes en la tarde, sinceramente, no lo hice, después me dio flojera, y sábado y domingo yo dije, es fin de semana, no quiero trabajar. Así que lo hice igual ayer, viernes, o sea, domingo, igual lo terminé de hacer ayer y lo subí en la tarde para que ustedes puedan empezar a completarlo. Así es que vamos a partir. Genial, Benjamín. De hecho, entonces, lo hice cuando estaba usted hablando delante, cuando no estaba grabando. Por eso es que se veía la pantalla un poco más blanca. O sea, mi cara más bien dicho. Ya, la idea, bueno, cada uno tiene sus formas de concentración. Yo no puedo, si me están hablando, concentrarme en una evaluación, pero todos somos distintos y qué bien por ti que puedas tener esa capacidad. Recuerden, anoten todo su nombre en el chat para que puedan quedar presentes y vamos a ver entonces con qué partimos revisando. ¿Partimos revisando el Classroom o partimos revisando... No, vamos a partir revisando el texto. Ya. Bueno, sobrino. Si mando la tarea que hice, no hago el quiz, ¿cierto? No. Porque se supone que el quiz es lo mismo que hacer la tarea. No. 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 Para nada. El quiz es la evaluación, es donde tú vas a demostrar a partir de algunas preguntas de análisis, reflexión e interpretación la profundización que lograste en la comprensión del texto. Para llegar a eso, una buena forma de trabajar, como de practicar, son las preguntas que están en el texto y que tú respondiste en el cuaderno. ¿Ya? Por eso es importante, es como cuando ustedes practican o estudian para una prueba. El ejercicio que ustedes hacen en el cuaderno, que son las preguntas del libro, es el ejercicio, es el estudio. Y después lo que yo voy a evaluar directamente es el quiz, es el control o es la actividad que yo doy en Classroom. ¿Ya?
para que usted lo tenga claro. Son cosas que van como de la manito, pero con el afán de ayudarse. Pero lo que yo evalúo es, a lo que le pongo nota, no a lo que yo evalúo, a lo que yo le pongo nota es al quiz en este caso y a las 2 preguntas que están sobre el texto inamible en Classroom. ¿Ya? Y por eso les digo que yo no los quiero saturar con las preguntas que están en el libro, porque con que ustedes me las tengan que enviar también, no es necesario, para nada. No es necesario que ustedes me envíen las respuestas que yo digo, todo aquello que tienen que hacer en el cuaderno, no me lo tienen que enviar, salvo que yo les diga, envíenmelo. ¿Ya? Entonces, Para que no se estresen con eso. entonces lo del texto inamible, las preguntas del final no se envían, ¿verdad? No, no, ¿verdad? Las preguntas que dice, esa responde las preguntas 1, 2, 4, 5, 6, 7, en el cuaderno, se hace en el cuaderno y esas no me las tienen que enviar. Ah, ya, ok, Las- gracias. Las preguntas que van a tener que responder y que forman parte de la calificación son las 2 preguntas que están en Classroom. Esas preguntas que tenían que responder en forma abierta, en los comentarios. Y además el quiz. Pero el quiz al momento de responderlo ya me lo están enviando. Cuando después terminan y todo, me lo envían. Pero se envía ahí mismo por la plataforma, ¿se entiende, cierto? Sí. ¿Tía arregló lo de la segunda semana? Sí, El pues de quiz de hecho la segunda semana. te escribí en Classroom, te dejé un mensaje que ya estaba listo. El mismo viernes lo hice. ¿Pero vio el mío? ¿O tengo Sí, que pues, volver a hacerlo? no, pues estaba hecho. Hacerlo de nuevo, ¿no? Pero tienes la opción de hacerlo de nuevo si tú crees que te equivocaste en algo y lo quieres corregir. Está No, no me configurado para equivoqué. que lo puedas hacer. ¿Ya? Ya. Está la parte de novedades. En la pestaña novedades está el mensaje que te dejé, Adolfo. Ahí, Está solo ahí para tengo ti en que- todo caso. a ¿Ya? ver. Ya. Entonces, como les dije hace un rato, tenemos algunas preguntas que se encuentran en la página 155, creo. ¿Me acuerdo bien? No alcanzó a ver la página. 155 y 156, para los que están con el libro en su casa. ¿Ya? La primera pregunta es una pregunta bastante simple, chicos, que tiene relación con un hecho textual, literal. Claro, yo no estoy ni compartiendo pantalla, yo juro que estoy con la pantalla ya segunda, tercera vez que me pasa. Este trabajo que vamos a hacer ahora tiene mucho de ayuda para poder responder de la mejor forma al quiz. A lo mejor Benjamín se apuró mucho en responderlo, pero tiene la opción de mejorar las respuestas en caso de que vea que algo no estaba de la mejor forma respondido, ¿ya? Bueno, les decía recién, aquí está ya presentándose, compartiéndose la pantalla para que ustedes puedan tener acceso a las preguntas y a lo que estamos viendo. ¿Algo dice Lucas? Tía Ya ni Lorena, puedo meter. ¿Por qué será? tía Lorena, Se le debe saber el trabajo. Diga, hijo. el quiz de la actividad 1 dice, es el de la actividad 2 y dice quiz número 1, el regreso. Me dice que no lo entregué y cuando le doy para entrar, me dice que ya respondí solo por llenar este formulario una vez. A mí igual, Ya, yo yo lo la había- actividad 1 no la puedo responder, pero la actividad 2 esta sí la había respondido yo, así me dice sin entregar. que claro, ya. Lo vamos, ¿se puede un ratito cuando termine la clase para que lo veamos ahí mismo? ¿Por fin? Sí. ¿Ya? Pues si no, después no lo vamos a ver nunca y yo lo había configurado para que lo pudieran dejar listo. O sea, poder enviar. Ya. La primera pregunta les decía que tiene relación con un hecho que se presenta textual, explícito dentro de la obra y que es lo que observa Ruperto Tapia, el policía, el guardián policial, el guarén, como se le decía, respecto a lo que él considera un delito. Y pregunto, para los que estuvieron en clase el viernes y leyeron el texto, ¿cuál es el delito? ¿Qué es lo que observa Ruperto Tapia y que él considera un delito? Que estaba asustando a la gente con un animal muerto, o sea, no me acuerdo qué animal era, pero el animal estaba muerto. La culebra. Una culebra, efectivamente. Estaba asustando a la gente, en este caso precisamente a una chica
¿ya? Que era la chica que trabajaba en la casa de la esquina, se menciona textual en la obra, con una culebra muerta, ¿ya? Lo comete este hecho, ¿quién? Martín. Martín. Martín era un hombre que trabajaba en una carreta, con una carreta, por eso se habla del carretelero, ¿cierto? Y básicamente esa es la pregunta, ¿qué es lo que está haciendo? Asustando a una mujer con un animal muerto, con una culebra, y a lo que el señor Tapia, el guardián, dice que es un delito porque está con animales inamibles en la vía pública, ¿ya? Por eso es formalizado y finalmente termina yéndose a la cárcel por 21 días. Una pregunta simple, sin mucho que profundizar. Sin embargo, la actividad 2 es una actividad que a mí me gusta mucho porque contiene más trabajo, más análisis, más reflexión, ¿ya? La idea de la segunda actividad es que ustedes puedan representar mediante un esquema, diagrama o dibujo la relación o cómo se produce la situación de los tres funcionarios que tramitan la detención del carretelero, ya. ¿Y cuáles son las características de este? Pregunto, ¿alguno de ustedes hizo esta actividad? Permiso. ¿Cuál? La de... No, No la hizo. ¿Alguno no. de los presentes hizo esta actividad? Ninguno. ¿Cuál tía? Lo demás sí lo hice, pero La 2. La 2. Miren, chicos, yo lo que me doy cuenta es que probablemente ustedes ahora van a decir, ¿para qué vamos a hacer las preguntas del texto si finalmente tenemos que responder el quiz? O tenemos que hacer esto otro, ¿cierto, Benjamín? no, yo lo respondí todo excepto eso porque no sé, no lo Ya. quería. Tía, yo Entonces, hice las caras de ellos ¿ya? y le coloqué arriba el nombre del secretario, juez y el policía. Calqué la cara de ellos, ¿no? Ah, ya. Perfecto. ¿Y pusiste alguna característica de ellos? Coloqué el policía sabeando, el juez viejito y al otro también le coloqué viejito. ¿Cuál era el juez viejito? No había ningún juez viejito. Eran dos viejitos. Era un viejito calvito Ancianos. y era otro viejito. El prefecto tiene que haber sido uno. Ah, y el oficial que también era un poco mayor. Ya, perfecto, entiendo. Ya. Pero el magistrado, el juez no era viejito, era joven, de hecho. El texto lo dice. Ya. Entonces, la forma, por ejemplo, para los que no han podido responder esta actividad, la idea, lo mismo que hizo Adolfo, por ejemplo, poner una carita, y si no le pegan mucho al dibujo, un cuadradito, un círculo que diga oficial, que fue el primer personaje a donde llega el Guarén. Pero ¿qué característica del oficial podemos nombrar? ¿Se acuerdan que del oficial decía que estaba con resaca? Yo dije, ese día explicaba lo que era andar con caña, Nicole decía la palabra resaca. ¿Se acuerdan que estaba con resaca porque había estado en un bautizo la noche anterior y se sentía mal, tenía una olla de grillos en la cabeza? Así aparecía textual en la obra. Entonces podríamos poner a este personaje, al oficial, con algunas características de él, y un diagrama, a lo mejor con una flechita que diga qué es lo que hizo él para tramitar el delito de el carretelero. Entonces a lo mejor una flechita que diga hace el parte diciendo que el hombre andaba con animal inamible en la vía pública, ¿ya? Después tendríamos el segundo personaje, y el segundo personaje ya es el prefecto, este hombre que es como el jefe de la comisaría, por llamarle de alguna manera, y a este hombre, no sé si se acuerdan, pero en la obra se decía que este hombre había justo recibido una llamada de la gobernación y que estaba todo el rato pensando en la llamada de la gobernación, por lo tanto no pescó mucho el parte que le entrega el oficial, por lo tanto no se preocupó de la palabra inamible y dijo, bueno, si el oficial le escribió, este hombre sabe, por lo tanto lo dejo nomás. Entonces ya ahí tenemos a dos de los tres funcionarios. Y el tercer funcionario sería el magistrado o juez. Y este también tiene una característica importante porque él no era el
juez oficial, por decirlo de alguna manera, sino que solamente era el reemplazo del legal, del oficial, porque el otro no estaba, ¿ya? Y por tanto solamente se atiene a cumplir, a seguir el protocolo, a seguir las órdenes y hace lo que tiene que hacer. Entonces así podrían ir haciendo un esquema que vaya dando cuenta de qué es lo que hizo el oficial, de acuerdo a sus características, cómo actúa, qué es lo que hizo el magistrado y de acuerdo a sus características, cómo actúa, y qué hizo el magistrado, el prefecto y luego el magistrado y de acuerdo a sus características, cómo actúa. ¿Ya? Esa sería una buena forma de mostrar o de responder esta pregunta. ¿Se entiende lo que habría que hacer entonces con esta actividad? ¿Chicos? ¿Chicas? Sí. Paloma. Ok, Valentina. Lo dijimos hace un rato. Ay, ¿dónde está el chat aquí? Las preguntas que están en la página 155, pregunta Paloma, se responden y después se le mandan las respuestas. Yo dije hace un ratito que no es necesario. Que esto solamente, chicos, yo quiero ser súper honesta con ustedes. El trabajo que ustedes hacen es un trabajo que están haciendo a conciencia, sabiendo que esto les sirve para ustedes para aprender, para trabajar, para practicar, para terminar un 8º año básico de la mejor manera. ¿Ya? Aquí yo no me voy a dedicar a decirles, tienen que hacer esto otro, y todo me lo tienen que enviar. Mira, yo aquí tengo el trabajo que este era el que había hecho primero, el de la cosa esa. Pero mira. después cuando tuvimos la clase, no sé por qué, pero me puse a volver a hacerlo, entonces por aquí está la primera y después está la segunda, que la estoy mejorando todavía. Bien, Benjamín, perfecto. A lo que voy con esto, chicos, es que yo no quiero decirles todo lo tienen que hacer y todo me lo tienen que enviar, porque primero es una sobrecarga para mí, sinceramente, que me estén enviando todo porque yo no voy a tener tiempo para revisar todos los trabajos de todo el mundo, además de los de Classroom. Les voy a mentir si digo que voy a hacerlo porque todavía me queda pega del primer semestre. Imagínense. ¿Ya? Ahora, ustedes lo hacen porque ustedes saben que esto les sirve. No es por otra cosa. Es para aprender, es para trabajar, es para practicar. El que no lo quiere hacer, no saca nada con decir, sí lo hice, pues se está engañando a usted, se está engañando a usted mismo. La idea es poder trabajar en estas clases respondiendo esto, analizándolo, aclarando dudas. Todo esto que estamos trabajando le va a servir a usted para después responder el control que sí va a tener nota, que sí va a ser evaluado con un número, ¿ya? Para que lo tengan claro, Paloma. Por lo tanto, no me lo tienen que enviar. Las respuestas del cuaderno, o sea, que anotan en el cuaderno, no me las tienen que enviar. Ese es un trabajo que les sirve para ustedes, para darse cuenta de que sí pueden ir respondiendo bien las preguntas, ¿ya? Lo que sí tienen que responder, y es obligatorio para los que tienen internet y computador o acceso a internet, es trabajar en las actividades que se presentan en Classroom. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí, ya. Ahora, lo que preguntaba recién y que Matías y Valentina, a eso dijeron que sí, ¿cierto? ¿O le respondieron a la Paloma sí? Ya, ok, me lo imaginé. Ese diagrama, ese esquema que nos muestra los 3 personajes que son oficial, prefecto y magistrado, la idea es que traten de establecer algún tipo de explicación de estos personajes para que podamos entender por qué también actúan de la forma que actúan. Después de haber hecho este diagrama, tenemos 2 preguntas, la pregunta A y la pregunta B. La pregunta A dice, ¿por qué ninguno de ellos le pregunta a Tapia el significado de inamible? ¿Ya? Porque no quieren quedar mal o como ignorantes. Porque no quieren quedar mal o como ignorantes. ¿Frente a cualquier persona o no quieren quedar mal o como ignorantes frente a un... Frente a Tapia. Un rango más bajo. Eso mismo. Frente a Tapia, que es de un rango bajo, ¿cierto? ¿Cómo va a ser posible que una persona que tiene un cargo más alto que otro le pregunte al de cargo inferior
lo que significa otra cosa. Por lo tanto, ahí tenemos la respuesta. Nos damos cuenta de esto en los 3 personajes, en los 3 funcionarios. Después, pregunta B. ¿Cómo intenta cada uno de estos 3 funcionarios enmendar su error? Dándole, ay, no me acuerdo, creo que era... Mandándole 20 pesos. Exacto, para pagar su fianza. Dándole 20 pesos al carretelero para pagar su fianza. ¿Por qué 20 pesos? Porque la justicia lo designa como culpable frente al delito que el señor Tapia señala, pero dice que ya, 20 días de cárcel o 20 pesos de fianza. Es conmutable, ¿ya? Tía, Sobrino. una pregunta Naker, pero ¿qué significa inamible? Esa palabra no existe. La inventó el Tapia, el policía. Gracias, Rey. La inventa él, pero para el señor Tapia sí tiene un significado, pues. ¿Y cuál es el significado para el guarén de inamible? Un animal muerto. Animales muertos, Me que asusta. son la lagartija, el sapo y... O sea, sí, la lagartija, el sapo y la culebra. Cuidado con la respuesta porque yo creo que algo les falta a esa respuesta. No sé, es que no me acuerdo bien. Lo vuelvo a leer Ojo, después. ojo ahí. Ya, tienen que... Un animal muerto que Tía, asusta. creo aquellos animales que mueren y asustan. Estoy respondiendo el quiz y quieres que te demos la respuesta. Piensa solito vos, Miguel, ¿ya? Piense bien, piense... Usted es inteligente, Miguel. Entonces piense bien. A ver, está el guardián Tapia, el policía Tapia, y dice que lo va a detener porque anda con animales inamibles en la vía pública. Inamible no existe, es una palabra que no existe en la Real Academia de la Lengua Española. Sin embargo, el señor, te doy la palabra enseguida, sin embargo, el señor Tapia tiene un significado para esta palabra y cuando conversa con el oficial le explica. ¿Ya? Entonces, ahí es donde tú tienes que pensar un poquito y tratar de analizar qué es lo que quieres, qué es lo que significa. Benja, intenta no darle la respuesta completa a Miguel para que él pueda pensar mismo porque él puede hacerlo. ¿Ya? Es que lo sé, pero no sé cómo explicarlo sin dar la respuesta. Ya. Entonces, mejor calladito. ¿Ya? Pero es importante, chicas y chicos, que ustedes hagan esa reflexión, que piensen un poquito. ¿Tiene que ver con animales que mencionaron? Sí, efectivamente. Pero, ¿qué es lo que hacen? ¿Ya? Ahora, ustedes me dicen que los 3 funcionarios intentan enmendar su error a partir de el envío de 20 pesos al carretelero. ¿Pero por qué? Porque al no preguntarle al policía Tapia de rango más bajo, porque en ese rato esto no podían ya por no quedar mal, entonces para enmendar su error le dieron 20 pesos, que era lo que había que pagar a la fianza, que era conmutable. Y una pregunta la hago para ustedes. ¿Qué habrían hecho ustedes? Lo mismo. Porque cómo lo iba a dejar ahí sin... Ahí sí, porque... No, yo voy... Ponte tú. Tú tienes la opción de decir, chuta, la embarré, me equivoqué. O pagar los 20 pesos para poder ayudarlo. Pago los 20 pesos. ¿Ya? ¿Y tú, Paloma, qué harías? ¿Qué tía? Perdón, no escuché. Es que se me pegó a mí. ¿Qué pasó? Ya. Te pregunto, ¿qué harías tú? Claro. ¿Reconoces el error de haber metido preso o inculpado a una persona por un error? ¿Reconoces el error o le envías 20 pesos para que pague la fianza? Reconozco el error. Yo me ¿Ya? preguntaron a mí. Está bien. Yo reconocería el error porque sería inmaduro de mi parte
porque fui yo el que ocasionó que esté como 21 o 20 y tantos días en la cárcel por culpa de una palabra que ni siquiera existe y que le dio un significado solo para que se vaya a la cárcel, por decirlo así. Perfecto. Ok, ¿y los demás? ¿Quién más pagaría los 20 pesos? Yo aceptaría que fui yo, que fue un error, y le pagaría los 20 pesos, Ya, porque es justo reconocer y sacarlo de la cárcel. como una indemnización, dices tú. Ya Sí, reconozco, sales de la cárcel y te pago 20 pesos para indemnizarte por el mal rato. incluso habría que darle más por el tiempo que perdió y el tiempo que perdió de su trabajo. Claro, Yo creo que por eso igual le dieron 20 pesos cada uno. ya. Pero ¿ustedes creen que los 3 funcionarios se pusieron de acuerdo para enviarle 20 pesos? Sí, yo creo que sí. ¿Ya? Yo creo que no. ¿Los demás querían? ¿Ya? ¿Por qué Sí, sí, por qué no? porque le Yo creo enviaron que no, porque en un, igual Espérate, en un espérate, solo está sobre le hablando. enviaron. ¿Cómo? En un solo sobre, eran 3 sobres, pues, Adolfo. Son Era 3 uno. sobres, porque ninguno de los 3 se dio cuenta que el otro iba a mandar 20 pesos igual. Dice, en la mañana del día siguiente a su arresto, el carretelero fue conducido a la presencia del alcaide de la cárcel y este funcionario le mostró 3 cartas, en cuyos sobres, escritos a máquina, se leía. ¿Viste? 3 sobres. Tal como dice el compañero, como dice Matías, ninguno de ellos supo que el otro también lo iba a hacer. Por eso 3 veces durante el texto dicen, esta es la solución, no hay nada más que hacer. Porque a los 3 se le ocurre la misma idea, que no puedo arreglar el problema de otra forma, reconociendo mi error, le pago los 20 pesos. ¿Ya? Esas son las 2 primeras actividades, la tercera no hay que hacerla porque tiene que ver con escritura y en este caso yo estoy evaluando más que nada la comprensión, análisis e interpretación de una obra literaria, ya, pero más adelante igual vamos a trabajar con escritura. Después tenemos las preguntas 4 a 7 con las que hay que trabajar y la pregunta 4 me dice cuál es la creencia o idea de la autoridad, perdón, ¿qué creencia o idea de la autoridad explica que los funcionarios eviten preguntar por el significado de la palabra que no entienden? ¿Cuál es la creencia o cuál es la razón por la que creen o se creen en aquel entonces que la autoridad no debe preguntar por el significado, disculpen, de una palabra que no entienden? yo. Benja, dale. Porque ellos supuestamente tienen que saber más que el policía, que es de menor rango que ellos. Claro. Por una situación de que si yo soy de un alto cargo, de un alto mando, debo saber más que tú, por lo tanto no puedo andar preguntándote. E igual porque quedan mal. ¿Y ustedes están de acuerdo con eso? Sí, Ya. ¿Tú estás de acuerdo, Matías, con que el que es de más arriba no tiene por qué preguntarle al de más abajo algo? Porque demostraría que es menos. no, pues tía, yo decía que sí, porque que él creía que por ser de más rango, no tenía que preguntarle al de abajo. Por eso, pero sí le puede preguntar, pues. Ya, ¿tú crees que no, que esa es una tontera, que es algo absurdo? Sí, tía, eso, que es algo absurdo, ¿cómo no le va a preguntar al de abajo si todos podemos saber? Para responder esta pregunta, me gustaría también que pudieran referirse un poco, por ejemplo, a la época, ¿ya? Porque probablemente todos ustedes piensan, como dice Matías, que cualquiera puede no saber independiente de que sea de un cargo más alto o no. Pero también piensen en la época en la que esta historia se cuenta o a la que se refleja en esta obra, porque estamos hablando de un tiempo que es de la actualidad o que es del pasado. El pasado. De un pasado pasado. Yo les contaba a los chicos del octavo adelante que yo con 10 pesos, chicos,
En kinder me compraba un pastelito y un cuchuflí en el recreo, con 10 pesos. Un pastelito y un cuchuflí. Ahora con 10 pesos, o con los 20 pesos que le estaban cobrando de fianza al carretelero, me compro los chicos un fruyelé, me decían. No alcanza ni para un chicle. Un alca, esos dulces de venta, solitos, individuales. No alcanza para más. ¿Se fijan? Entonces, estamos hablando de un tiempo bien antiguo y también, por otra característica, otra razón por la que nos damos cuenta que esta es una obra más antigua, ¿cuál podría ser? ¿Qué otro elemento de la obra nos da lugar para darnos cuenta de que es una historia antigua? Los dibujos, lo que aparece Ya, por el dibujo, ok. y por cómo hablan. Porque se escribía con pluma, porque ahora ¡Ah! se escribe con máquina. Exacto, porque se escribe con pluma, con tinta. El casco, como por decirlo así, o sea, ese que tiene el carabinero, ese casco, Claro, es un casco antiguo que ya no se utiliza, ¿cierto? Y tal como dice Matías, la forma en que se registran los hechos. El oficial, ¿cómo borra la palabra? ¿Cómo trata de cubrir el hecho de Derramando la palabra? tinta. Derramando la tinta encima. Y ahora, aunque yo agarre un papel y le ponga tinta encima para que no se note la palabra, yo el papel lo vuelvo a imprimir porque está todo en línea, está todo en el computador. Entonces yo Antes puedo lo escribían volver a mano. Claro. Y era esa la copia y no había más. Por lo tanto, se te perdía el original y cooperabas. No había ni para sacar fotocopia. ¿Ya? Entonces, ahí está el tema también que nos da lugar a entender que estamos hablando de una época antigua y también podrían referirse a eso, por qué los funcionarios de aquella época piensan esto y lo podrían comparar con el presente, con la actualidad. La pregunta 3, la idea es que a partir de esta lectura ustedes puedan tratar de responder cuál es el prejuicio o estereotipo que se infiere de los policías. Y aquí tratemos de entender qué son los prejuicios y estereotipos. ¿Quién podría ayudar ahí? ¿Quién sabe lo que son prejuicios o estereotipos? Sin necesidad de leer el texto. ¿Quién conoce qué significa prejuicio o estereotipo? ¿No sabe? Lo voy a googlear ahora. Los demás, ninguno sabe lo que es un prejuicio o estereotipo. Lo hemos conversado en clase. El prejuicio es como una opinión, ¿no? De algo. Sí, opinión, pero que tiene que ver con algo más que la opinión. Mm. Tiene que ver con algo más que la mera opinión de algo o de alguien. No sé. Como... Ay, no sé. El prejuicio, ¿no? No sé. No. Ahí Adolfo, o sea, Pablo dice, es como juzgar a una persona por su apariencia. Por ejemplo, creo que este mismo ejemplo le he dado yo alguna vez en la clase, que vamos caminando y vemos en la esquina un grupo de chicos con una pinta específica, con el jockey como para el lado, el pantalón ancho, así como, no sé, y decimos, estos son malos, son patos malos, son pinganillas, no sé cómo le puedan llamar a ustedes, son flates, no sé, me van a saltar, me voy por otro lado. Yo acabo de verlos, así que ya sé lo que son, por googlearlo. ¿Te fijas? Entonces, de alguna manera es una opinión negativa, pero también una opinión errada, más que negativa, una opinión errada frente a un tipo de persona, de acuerdo a la apariencia, como decía Pablo hace un rato. No sé, antiguamente, por ejemplo, se pensaba que las modelos, todas las modelos, como bonitas, rubiecitas y con carita así, no sé, eran tontas, eran lecitas, que eran cabeza hueca. ¿Ya? Y es un prejuicio que se tiene respecto de un tipo de persona, o que los jóvenes o las personas que son buenas para el deporte son malas para los estudios. ¿Ya? O, por ejemplo, que si te juntas con
con una persona puntual. Yo me acuerdo, cuando era chica, o sea, no chica, más grande que ustedes, pero cuando era adolescente, tenía algunos amigos, y creo que esto también alguna vez se los comenté, y estos amigos tenían apariencias así como, no sé, como mi mamá decía, ay, ¿cómo les decía? Ya ni me acuerdo. Eh, y me decía, pucha, capaz que tú andes en las mismas que ellos, que andes haciendo cosas malas, o que andes, capaz que te vas a poner a fumar marihuana, me decía. Pero yo decía, ¿por qué? Porque ellos tienen una apariencia de que son, no sé, como más libres, tienen que andar haciendo cosas malas. Entonces, esos son prejuicios o estereotipos que tenemos de una persona. El estereotipo, por ejemplo, de la ama de casa es buena, de la dueña de casa correcta, que tiene que andar así, o de la señora que tiene que vestirse de tal manera, o del caballero. ¿Te fijas? Esos son estereotipos y que hacen que nosotros tengamos prejuicios. Entonces, a partir de este conocimiento de estas palabras, la idea es que a partir de ese texto que ahí está, ustedes puedan reconocer cuál es el prejuicio o estereotipo que cae sobre los policías, de acuerdo a ese texto, a ese párrafo, perdón, ¿ya? Y además responder si ustedes creen que ese prejuicio o estereotipo todavía existe en la sociedad. ¿Cuál será ese prejuicio? ¿Cuál será el estereotipo del que se está hablando allí? Dice, mientras camina haciendo resonar sus zapatos claveteados sobre las piedras de la calzada, en el moreno y curtido rostro el guarén se ve una sombra de descontento. Le ha tocado un sector en que el tránsito de vehículos y peatones es casi nulo. ¿Cuál será el prejuicio que se tiene allí? Benjamín, ¿estás levantando la mano? Dale. En el que tienen que sí o sí esto cumplir, o sea, cumplir con lo que hacen, pero tener que ser todo, todo. O sea, si ve algo que está mal, tiene que sí o sí ir a hacerlo. Porque Ya, ¿y por qué sería un prejuicio entonces el tener que hacer lo que debe hacer? ¿Sería un prejuicio? que si una persona, no sé, ve que están, no sé, robando al lado y hay un policía y que no está haciendo nada, Ah, ya, tú dices que el prejuicio sería como decir que los policías no hacen nada, sí, o algo así, es que no, algo así. no No, entiendo. no te trata de ordenar mejor tu idea para que la pueda comprender. Yo creo que el prejuicio sería que no va a tener mucho trabajo por ese sector. Y eso sería un prejuicio, el decir, hoy chuta, en este sector no voy a tener mucha pega. Yo creo que sí, por la vista que tienen, por lo que él piensa, por lo que se dice ahí. Ya, podría ser, sí, podría ser. Tal vez no es el más importante, pero claro, hay sectores y sectores, y ahí estás teniendo un prejuicio frente a como un sector de poco tránsito, poco peatón, no voy a tener mucha pega. Por ahí vas tú también, Benjamín, ¿o no? Yo sí. Ahora sí, pero lo decía de otra forma. Ya, los dos estaban en la misma línea. Ok. ¿Alguien encuentra otro prejuicio o estereotipo en este párrafo? Tal vez yo me fui un poquito más allá y yo encuentro otro que hay ahí, pero no lo voy a mencionar. Mientras camina haciendo resonar sus zapatos claveteados sobre las piedras de la calzada, en el moreno y curtido rostro de El Guarén se ve una sombra de descontento. Me voy a quedar hasta ahí. ¿Habrá otro prejuicio, estereotipo? Engreído. ¿Por qué engreído, Matías? ¿Por qué sería un prejuicio? Era superior que los demás, porque él sabía todas las leyes, porque él se sabía todo. Ya, pero ¿y ahí tú dónde puedes identificar eso en ese párrafo? ¿Podrías identificar esa sensación de superioridad que dices tú de ser engreído en ese párrafo allí? Donde caminaba con sus zapatos claveteados. ¿Qué era claveteados? ¿Te acuerdas?
En ese rato se hacían así las zapatillas, ¿no? Mientras caminaba. Ta, ta. Más bien dicho. Eso, efectivamente, ya. Ya, ok, pero no me satisface del todo, fíjate. Como diciendo que él venía, como mostrándose él, yo aquí, ya, está, mírenme. Como Ya, pero Alexander cuando corría, hacía sonar su zapatilla. no, ahí no sé, pero fíjense que la pregunta dice qué prejuicio o estereotipos sobre los policías en general, el cuerpo de policías. Que se hacía notar cuando Ya, ok, que les gusta hacerse notar. Por ahí podríamos ir frente a un estereotipo o prejuicio, que a los policías les gusta hacerse notar. Ya, perfecto. Ahí podría caber lo de engreído que dice Matías. ¿Algo más? También se hace notar por su uniforme, buen día. Claveteado sobre las piedras calzadas, moreno y curtido rostro, pero ahí no aparece ya. Tampoco aparece, pero podría entrar dentro de lo de engreído porque el uniforme, aquí vengo yo haciendo sonar mis zapatos, ya, perfecto. ¿Algo más? No se me ocurre nada más. ¿Han escuchado alguna vez ustedes decir que solamente un tipo de persona o principalmente un tipo de persona ingresa ¿cómo se llama? Al cuerpo de carabineros? ¿No? No. ¿Cómo tiene la pregunta? ¿Han ¿Cómo era? escuchado alguna vez, ustedes alguna vez han escuchado decir que solamente un tipo de persona ingresa al cuerpo de carabineros? ¿No? Me bugué. Te bullaste. Entonces me lo salto porque tal vez es una cuestión más de mi tiempo, no sé, de mis años. Pero perfecto, con lo que ustedes mencionan, que el carabinero ahí se quería hacer lucir y tal vez, o sea, hacer notar, y tal vez podría ser un estereotipo o prejuicio que se tiene del cuerpo de carabineros, pero que eso, insisto, son prejuicios, son estereotipos y no significa que ellos sean de esa forma. Puede haber, pero puede que tampoco sean todos. Es como los profes. Habemos profes malos, habemos profes buenos, hay médicos buenos y médicos malos. ¿Se fijan? Y aquí en este caso, el prejuicio ustedes mencionan que podría ser esa necesidad de sentirse superior. Y como yo voy caminando ahí, haciendo sonar mis zapatos, podría ser ese prejuicio que se tiene sobre los carabineros. Y la pregunta es, ¿creen que ese prejuicio o estereotipo de los carabineros existe todavía en la actualidad? Ustedes dicen sí, ustedes dicen no, pero dan una razón. ¿Ya? No sé, creo que sí, pero no todos. No. Sí, pero no todos porque ta. ¿Se fijan? Sí, simple. ¿Ya? La sexta actividad dice que tienen que buscar dos fragmentos, dos trozos, dos fragmentos del cuento en que se presenten prejuicios o estereotipos. ¿Quién encontró alguno? ¿Quién hizo esta actividad ya? ¿No la han hecho? ¿Qué parte encontraste tú, Benja? ¿Qué parte es esa? Es que tengo la hoja aquí. La pregunta 6. ¿Dónde está? La espaldita con esta silla, tanto rato sentada. ¿No? ¿No han encontrado? Cuando encuentran alguna me cuentan. Yo tengo, A ver, vale, dale. además, como se trataba de un caratelero, la palabra aquella se refería sin duda a los caballos del vehículo, que su conductor tal vez hacía trabajar en malas condiciones. Quién sabe si enfermo o lastimado. El prejuicio sería que está insinuando que está haciendo trabajar a los caballos en malas condiciones, según yo. Sí, perfecto. Muy bien, Valentina. Y hay un prejuicio que se tiene inmediatamente sobre este hombre que, claro, carretelero, se preocupa solamente de su pega, no se preocupa de los animales, los tiene maltratados. Very good. Muy bien, Valentina. ¿Hay otra idea que hayan encontrado por ahí respecto de prejuicios que se puedan observar en la obra? ¿No? Nada. Hay varios, les cuento, hay varias situaciones en las que en esta obra es posible encontrar prejuicios, estereotipos sobre
Disculpa que Tengo- te estaba llamando porque Tengo necesito pero la sé, No, esa sí que la espera sé un estar rato. bien. Bueno, cacho que está con el micrófono encendido, ahora vale. Ya. Hay unos prejuicios ahí que se presentan respecto del magistrado, también respecto de un oficial que está ahí sentado cuando llega recién el guarén. A ver, Benjamín. Ya encontré uno. Usted justo lo A estaba ver, dale. diciendo que aquí, en esta parte que estaba justo leyéndolo de nuevo. Justo aquí. Ya, justo ahí. En esa parte el oficial, donde está cansado y como ve que, o sea, no sé, tipo, como ya estaba aburrido ya, dijo, "Ay, digo que sí y ya". Efectivamente, así como que ya no quiero más pegas, si ellos me lo trajeron, tiene que ser cierto, no quiero trabajar, démosle nomás 20 días de cárcel, Exacto, eso ¿cierto? mismo. Entonces ahí también tenemos un prejuicio, un estereotipo donde decimos que hay cierto tipo de profesión, en este caso el juez, que no hace nada, es un flojo y en realidad dice sí o no y listo, ¿ya? Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que esta obra, de alguna manera, chicos, nos demuestra que Baldomero Lillo lo que quiere hacer es demostrar o hacer una crítica a la sociedad de la época. Así, a partir de un cuento que puede ser muy simple, critica varios aspectos de la sociedad del momento. Y eso es lo bueno también que tiene la literatura, porque las obras nos van mostrando la realidad de aquel entonces. Nosotros con esto podemos darnos cuenta que en ese tiempo a lo mejor ya podríamos hablar de que la justicia no era justa. ¿Se fijan? Hace poco estaba el caso de esta chica que, ¿cómo se llama? Antonia. No la Antonia, la otra chica, la que mató Ámbar, exacto. Y que el hombre que la asesinó había salido de la cárcel hacía un tiempo por buena conducta, porque una magistrado, una juez, dijo, no, si este hombre puede salir, o sea, ya podemos darnos cuenta de que en aquel entonces ya había magistrado, o estaba este estereotipo de que el juez en realidad no hacía muy bien su pega. ¿Se fijan? Y ahí podríamos decir que en la actualidad sí se sigue dando en algunos casos, como la de esta magistrada que soltó a un hombre que ya había matado a 2 personas y que termina matando a una nueva mujer este año. ¿Se fijan? Que de alguna manera la literatura nos muestra a nosotros realidad de un contexto histórico y social de una época que puede seguir dándose en el presente o puede que no se siga dando. ¿Ya? Y la última pregunta que ustedes tenían que responder es ¿cuál es el vicio o defecto de la sociedad que se critica en el cuento? ¿Y cuál es el vicio o la crítica que se hace a la sociedad? El que por ser más de rango más alto se tiene que saber más. Ya. La ignorancia. Y La el ignorancia. eso. Claro, lo pueden decir de diferentes formas, pero de alguna manera tiene que ver con la ignorancia, que a veces por más que tengas un título o tengas un cargo más alto, la ignorancia cae, se nota en tus actos, se nota en tus acciones, ¿ya? Las otras dos preguntas, la 8 y la 9, para los que no se han metido a Classroom o para los que acaban de ingresar hoy día a Classroom como Don Simón, estas dos preguntas se responden en Classroom y aquí yo se las voy a mostrar. Yo ingreso a Classroom, octavo año B, ¿ya? Y me voy a trabajo en clase. Aquí a trabajo en clase, en la semana 3, que fue la semana pasada, la profesora tiene toda la cantidad de actividades que ustedes tienen que hacer, leer el texto, ya lo leímos la semana pasada, responder las preguntas, las acabamos de responder, participar con al menos una respuesta para cada una de las preguntas formuladas para la clase. ¿Cuáles preguntas? Y ojo, que estas preguntas tienen 5 puntos. La primera pregunta es, ¿crees que el vicio o conducta que se aprecia en la obra leída existe aún en la sociedad? Este vicio o conducta de la que estamos hablando, de la ignorancia, del que él es de un rango superior, no puede no saber,
las tienen que ir respondiendo. Porfa, quiero que miren atentamente lo siguiente para que no les ocurra algo que puede haberles ocurrido. Por ejemplo, Lucas dice, no, porque no he visto y se ha mostrado en la TV y quién sabe en qué sitio pasa eso. ¿Ok? Matías dice, yo sí creo que en algunos casos existe el abuso de poder ante la comunidad por manifestaciones ante el gobierno en el estallido social. Benjamín Ojeda señala, yo creo que sí, porque hay personas que inventan cosas y la otra persona, para no quedar mal, no le pregunta y se cree que esa palabra o cosa no existe. Y la estudiante Lorena Núñez, no, acá la profe les dice, chicos, porfa, les pido que agreguen su respuesta a la parte donde dice entregar aquí arriba. ¿Cómo? Porfi, mira, Adolfo, pon atención en esta parte. Yo sé que tiene sueñito, pero porfa, estamos terminando. Supongamos que esta es la respuesta que yo doy. La copio después de que la anoto, porque yo la voy a responder acá. Voy a poner mejor. Esta es mi respuesta. ¿Ya? Respuesta. Después de que yo la anoto aquí, la voy a copiar, pongo copiar, la presento ahí, pero después, aquí, donde dice tu respuesta, pincho, botón secundario y la pego. La misma respuesta que puse acá, por favor. ¿Ya? La misma respuesta que puse aquí, yo la copio y la pego acá y pincho en entregar. Me dice enviar la pregunta, no podrás cambiar la respuesta una vez que la envíes. Y pinchas entregar. Recién allí yo voy a poder, claro, yo voy a ver la respuesta que usted puso acá, pero si usted no me la envía por acá, no me va a dar la opción después de sumar los puntos para poder sacar la nota final. Aquí ustedes pueden ver las respuestas de los compañeros de la clase. Y ahí está la respuesta de Benjamín, de Alexander, de Matías, de Dania, de Valentina Paredes, que son las únicas personas que han respondido de esta forma. El problema es que Alexander, Dania y Valentina Paredes no pusieron su respuesta aquí. Y la idea es que también la pongan acá, ¿ya? Ya no lo hicieron, lo pueden copiar en todo caso. Pero la idea es que la hagas acá. Si por casualidad, ojo, pusiste la respuesta y después te das cuenta que tu respuesta no estaba bien, me la vuelves a anotar acá, pero me la envías como comentario privado. Entonces así yo voy a saber que esa es la última respuesta y que a esa yo la tengo que evaluar. ¿Vale? ¿Entendieron? Paloma. Entonces hay que responderla en dos, ¿verdad? O sea, sí. ¿le explico? Sí. La escribes aquí, la copias y la pegas acá. No es que la tengas que escribir dos veces, la escribes una vez, pero la copias y la pegas al ladito. ¿Ya? Lo mismo con la segunda pregunta, porque son dos. Me voy atrás. Si se fijan, ahí está una pregunta y acá está la otra pregunta. Y dice, ¿crees que hoy en día se podría inculpar de alguna falta o delito al carretelero por su acción? Aquí ha respondido Matías y Benjamín, ¿ya? Entonces yo voy a responder y voy a decir, esta es mi segunda, esta es la respuesta a esta pregunta. No estoy poniendo la respuesta para que ustedes no se vayan con mis ideas. Y lo mismo, copio mi pregunta, botón secundario, copiar, la publico aquí en los comentarios, pero también la pongo acá. Botón secundario, pegar y pincho entregar. De nuevo me pregunta lo mismo, pongo entregar. Y voy a ver quiénes han respondido. ¿Quiénes han respondido? Alexander, Matías, Dania, Valentina, Benjamín y yo. Yo aquí le puedo responder, por ejemplo, Valentina. La Valentina, para ser sincera, no sé. Si yo a la Valentina le puedo decir, vale. Y le hago una respuesta. Yo puedo comentar una respuesta de un compañero. Y eso es bueno,
¿Por qué? Porque de alguna manera se genera una especie de debate y eso le puede dar más puntaje todavía. ¿Capichi? ¿Entendieron o no? Sí, tía, ya entendimos. Perfecto. Bien, good. Ya. Ahora, cuando ya terminaron esas dos preguntas, ustedes se van a encontrar con, voy de nuevo a la semana 3, con el quiz. El quiz es el examen, el control, la pruebita. Y aquí tenemos nuestro control de lectura del cuento Inamible. Y ahí hay una imagen que le pegué yo encima y acuérdense que lo que tiene asterisco es obligatorio. Me pide el correo electrónico porque aquí yo voy registrando quienes entregan, quienes cumplen y quienes no. Y además así me sirve para tener claridad de cuántos faltan. Pongo mi correo, pongo mi nombre. No quiero poner mi apellido, total. Ahí soy la única Lorena en el curso. Octavo B. Siguiente. No me deja avanzar. Es obligatorio. Tengo que poner mis apellidos. Ahora pinten siguiente. Y aquí todas las preguntas, o casi todas las preguntas de alternativa tienen un punto, a excepción de la última que tiene 2 puntos. Cuando hayan marcado la alternativa correcta, ustedes se van a siguiente. ¿Ya? Y en siguiente nos vamos a la tercera o a la segunda parte de la prueba que tiene que ver con desarrollo. Aquí leen la pregunta y responden. La primera pregunta, yo te pido que te pongas en el lugar del acusado, en este caso del carretelero, y que digas por qué aceptaste o qué hubieses hecho tú, por qué te acusaron de andar con animales inamibles, pero tú no tenías idea que era eso y aceptaste irte a la cárcel. ¿Qué habrías hecho tú? Ponte en el lugar, en los zapatos del carretelero y responde cómo habrías actuado tú. ¿Ya? Eso tiene 3 puntos. Después, quiero que me den las características físicas, psicológicas y sociales de el Guarén, del señor Tapia, Ruperto Tapia. Las características físicas aparecen textuales en el texto, en la obra. Las psicológicas y las sociales las tienen que inferir, las tienen que pensar. ¿Cómo van a descubrirlo? A partir de las acciones, de las cosas que él hizo. Usted tiene que tratar de descubrir psicológicamente cómo era y socialmente a qué clase social, por ejemplo, pertenecía. ¿Ya? Eso tiene 3 puntos. Después, ¿en qué se basa la supuesta credibilidad de Tapia entre sus colegas policías? Esa pregunta también está dentro del texto porque hay alguna razón por la que a él le cree lo que él dice. Entonces, esa razón yo quiero que ustedes me la expliquen. Tiene 2 puntos. La siguiente es ¿por qué ninguno de los 3 funcionarios que tramita la detención del carretelero pregunta a Tapia lo que significa la palabra? Eso lo acabamos de conversar hace un rato. Y los que estuvieron atentos a la clase van a poder saber inmediatamente cuál es la razón por la que ninguno de los 3 funcionarios le preguntó a Tapia, oye, ¿qué significa inamible? Eso tiene un valor de 2 puntos. Y la última pregunta es una reflexión que yo quiero que hagan, o una crítica, una opinión de la obra que ustedes leyeron, tiene un valor de 6 puntos. Van a tener un punto por ortografía, un punto por redacción, 2 puntos por dar su opinión y 2 puntos por argumentar lo que ustedes opinen, por dar sus razones. Esa pregunta es obligatoria. Respondes, punto, y aprietas enviar. Listo. Eso solamente. Tú puedes modificar tu respuesta o enviar otra respuesta, pero ojo, si envías otra respuesta o modificas tu respuesta, yo me quedo con la última respuesta, porque si la modificaste es porque la quisiste corregir, por lo tanto la última es la que va a valer para mí. ¿Ya? Eso, pues. Tía, Sobrina. ya entregué las 2 preguntas de ¿crees que el vicio y ese que hoy día se puede inculpar? ¿Y ahora qué es el quiz? Sí, mi amor. Ya. Estamos
claros como el agua, dijo mi Tata. Más claro. Tía, claro, con el agua. Perfecto, Sí. chicos. Entonces, creo que me voy a despedir de ustedes rápidamente porque los tengo aquí hace mucho rato. Y ahí lo Sí, sí. del segundo, eso es lo que dijo que nos quema. Que me... Te quedas un ratito para que revisemos al tiro eso, pero eso es una cuestión puntual entre Benjamín, tú, yo. Si Ya. hay alguien que tenga alguna necesidad, alguna pregunta, alguna cosita, hable ahora o calle para siempre. No, dígame nomás. ¿Nada? Tía, en la semana 2 me pasa lo mismo que a Adolfo, no me deja volver a hacer el quiz. Quédate un poquito entonces también. ¿Ya? A mí no Chicos, me pasa nada porque yo no lo he hecho. Wow. ya. ¿Y si, a qué te refieres con que te lo puedo enviar de nuevo? Uy, también Easy, porfi. Mejor que entre todo. ¿Ya? Entonces, Easy, Rodrigo, Benja y Adolfo. Los demás, Y ¿ok? yo, Pero si Miguel no lo has hecho, ¿para qué te va a quedar, loco? Ya, viejos chicos, me despido, disculpen por la demora, pero como tuvimos un poquito de reunión, consejo de curso antes, por eso nos demoramos un poco más en la clase. Un abrazo, los quiero mucho, los extraño un montón, muero por darles un abrazo a todos. Paloma, ¿todo bien? ¿Abre la cabecita? No, sí, está todo bien. ¿Sí? Nicole, qué extraño, porque el quiz está ahí para todos. Yo lo acabo Está en la de... misma... Está en la actividad donde se explica lo que tienes que leer. Ahí mismo, abajito está el quiz. No lo puse aparte. Ya lo pillo. Ya, chicos, cuídense mucho, que estén muy bien y nos estamos viendo el viernes. ¿Ya? you.